サッカーキングをご覧の皆さん、こんにちは。ペリオディスタ小沢一郎です。本日はなんとレアル・ソシエダに所属するスペイン代表ミッドフィルダーフォワードミケル・オヤルサバル選手のインタビューをお届けしたいと思います。それではご覧ください。どうぞ。いいインタビューになりましたかね。Primera pregunta, ¿qué balance haces de la temporada actual, aunque no se ha acabado aún? Bueno, una temporada un poco más complicada que las anteriores, con más altibajos, con más momentos distintos durante todo el año, pero bueno, todavía con muchas cosas por las que pelear, con ganas de acabar bien el año y esperemos que sea bueno para todos. A ti personalmente siempre jugaste de falso 9, ¿no? Esa temporada también. ¿Y cómo te sientes jugar de esa posición que no es natural para ti? Bien, el año pasado me tocó entrar ahí por circunstancias y bueno, este año ya estoy jugando prácticamente siempre en esa posición, así que bueno, acostumbrado, he hecho a lo que el entrenador me pide en cada partido e intentarlo hacer lo mejor posible. Mm. Y como jugador, ¿y qué opinas de la carga de partidos de calendario actual a día de hoy? ¿Es Bueno, demasiado? bueno, obviamente hay muchos partidos, eso todo el mundo lo sabe. Cuando llega el parón de selecciones, luego también pues, han añadido competiciones nuevas que eso requiere de más exigencia, de más partidos y bueno, es algo de lo que mucha gente está hablando y bueno, a ver si consiguen tomar una decisión. Bueno, yo estuve en la final de Eurocopa en Alemania y por eso quería decirte gracias por haber ganado la Eurocopa y te cambió la vida en general aquel gol de la final de la Eurocopa. Bueno, para mí nada, para mí sigo siendo el mismo en lo que a mí se refiere. Obviamente, de caras hacia afuera, pues siempre el nivel de repercusión y las visualizaciones que tiene es distintas, pero de cara hacia adentro, el mío no ha cambiado nada, sigo siendo el mismo y bueno, espero seguir así también. Y quiero preguntar un poco tu carrera, sobre todo inicio de tu carrera como jugador, ¿no? Tú jugaste en el Eibar hasta los 14 años, ¿verdad? Sí, Ujú. ¿Y cómo empezaste a jugar? ¿Por qué decidiste a jugar al fútbol? bueno, yo en ese momento estaba haciendo varios deportes a la vez e intentando compaginarlos todos, pero llegaba un momento que tenías que decidir uno y era el que más me gustaba y el que más me atraía y decidí tirar por el fútbol. ¿Mm? En esa época tú también jugabas a otro deporte, ¿verdad? Sí, hacía natación también en la misma época y eso, cuando llegó la edad de decidir para empezar en las categorías inferiores, pues tuve que elegir. Muy bien. Yo en enero pasado fui a San Sebastián para investigar el sistema de multideporte en Guipúzcoa. En Japón tenemos mucho interés en ese sistema, ¿eh? La provincia de Guipúzcoa es la región más multideportiva, ¿verdad? Entonces, si hubieras llegado a ser deportista profesional de otro deporte que no fuera el fútbol, ¿cuál habría sido? No sé, yo estaba practicando todos los deportes, al final cuando eres pequeño aquí después practicas muchísimos y es verdad que había muchos que se me daban bien, natación, balonmano también. No sé, era una cosa que me gustaba mucho, el hacer deporte, el competir, el divertirme y seguro que algún otro hubiera elegido. Tú como jugador profesional, ese sistema en Guipúzcoa tendría ventaja, por ejemplo, la Real Sociedad, porque hasta 13 años no puede montar un equipo realmente, pero ese sistema los niños se cultivan, ¿no? Deportivamente. Sí, al final prepara a los niños para practicar deportes, para moverse, que creo que es bueno, y luego sí ayuda a también obtener rendimiento y que de cara a futuro se pueda conseguir cosas, pues mejor. Ujú. Y ahora te pregunto de la cantera subieta de la Real Sociedad. ¿Y cuál es la filosofía del club?
Bueno, al final hay mucha gente aquí trabajando con muchos niños, con mucha gente que viene con ilusión de aprender, de mejorar, de en un futuro y algún día tener la posibilidad de estar en el lugar donde estoy yo ahora y bueno, intentar preparar y formar no solo a nivel de fútbol, sino también a nivel de educación a la mayor gente posible para que en un futuro puedan tener la opción de estar aquí. Entonces, ¿qué aspecto te gustó más por haber estado en la cantera de la Real Sociedad? Bueno, todo. Mm, Aparte de lo profesional, que obviamente creo que es lógico y es gran parte de lo que se trabaja, el nivel humano, el nivel personal que desde pequeño cuando entras aquí se establece, pues es muy alto y bueno, eso creo que también es positivo para todos porque no luego todo el mundo tiene la suerte de ser jugador o de llegar a primera división, pero te sirve para aprender, para crecer y para formarte. mm. También podemos decir que la Real Sociedad no solo forma a los jugadores, sino también forman los técnicos y educadores. Sí, son todos. Al final aquí todo el mundo que está en Zubieta está aprendiendo, está progresando y está intentando mejorar para ser cada día mejor. Entonces, bueno, obviamente lo que más se ve por lo lógico es futbolistas, pero entrenadores y gente que aquí dentro también trabaja muy bien. Imagino que eras también buen estudiante, ¿verdad? Porque estudiaste hasta en la Universidad de Deusto. Eso, ¿por qué el club te exigía para que estudiara en la universidad o tú mismo preferiste ir a la universidad? No, yo elegí entrar justo antes de empezar aquí en el primer equipo y luego, bueno, era una cosa que había empezado y que yo quería terminarla. Tenía amigos también que estaban haciendo lo mismo que yo y me ayudaban en ello. Entonces, bueno, Mm, creo que era algo también que me ha ayudado y que me ha servido en un futuro. mm. ¿Realmente qué estudiabas en la Universidad de Deusto? Administración y dirección de empresas. ¿Ahora mismo te sirve esa licencia? Sí, bueno, algo, ¿no? Vas aprendiendo poco a poco. Luego, en un futuro seguro que si quisiera hacer algo me tendría que Ah, vale. especializar o volver a retomarlo, pero algo sirve. Mm. Además, ¿cómo conseguiste hacer las dos cosas a la vez? Porque como jugador Bueno, también tenía un día muy exigente. sí, pero bueno, creo que si uno quiere conseguirlo y lo quiere hacer, es cuestión de ponerse, de prepararse y bueno, yo tenía claro que lo quería hacer, que lo quería terminar Mm, y bueno, y así fue. Entonces, tú como capitán del equipo de la Real Sociedad, ¿recomendaría a los chavales que ahora mismo están en la Subieta estudiar bien? Sí, claro, al final nunca sabes lo que puede pasar, nunca Mm, sabes, por mucho que te vaya muy bien o te vaya muy mal, al principio nunca sabes si vas a poder llegar aquí o no, y luego mm, la vida al final da muchas vueltas, entonces creo que hay que tener alternativas y cosas siempre preparadas en caso de lo que uno quiere no salga bien. Miquel, está acercando al Derby Vasco de segunda vuelta. En Japón, normalmente llamamos al País Vasco, no sabemos cuáles son diferencias especiales entre guipuzcoano y vizcaínos. ¿Qué diferencia hay realmente? Bueno, en la forma de ser sí que quizás somos un pelín distintos, cada uno en lo suyo, yo creo que los de aquí somos un poquito más reservados, los vizcaínos igual son un poquito más sueltos y les cuesta menos también el relacionarse. Creo que Mm, nosotros es un aspecto que siempre nos ha caracterizado y bueno, creo que aunque seamos en ese aspecto algo distintos, creo que nos parecemos bastante también en la forma de ser. mm. ¿En el Derby Vasco te siente algo especial por estar en el campo? Sí, yo siempre he dicho que para mí es un partido siempre especial, bonito, por jugar contra un equipo que llevas jugando desde categorías inferiores y que conoces muchos de los jugadores del otro equipo desde que eres muy joven, así que bueno, yo siempre he dicho que para mí es un partido muy bonito y muy especial. Ya llevas casi 10 años desde que debutaste con el primer equipo. Y antes de haber debutado, ¿te imaginabas que llegarías a ser tan buen jugador? No, la verdad que cuando las cosas van viniendo poco a poco, pues te vas acostumbrando, pero al principio tampoco estás pensando en mucho más, estás pensando en
en hacerlo bien el momento que te toque, el intentar tener más oportunidades, intentar tener más minutos, pero creo que no te imaginas que algo pueda suceder así. ¿Por qué crees que conseguiste ser tan buen jugador de tantos años, ahora 10 años? ¿Qué es el clave? Bueno, yo siempre he dicho que la clave, hay muchas cosas, ¿no? Tienes que tener, que se junten también muchas cosas en la vida, pero si tú trabajas, esfuerzas y lo intentas, pues siempre va a ser un poquito más fácil. Al final, hoy en día también el fútbol está todo mucho más igualado y sin esfuerzo y sin trabajo es difícil. Normalmente por las tardes, ¿qué haces? ¿También trabajas? ¿Entrenas? Bueno, ahora tengo un hijo que cuido, que Pequeño. estoy intento pasar el tiempo con el que puedo, que cuando estoy fuera no puedo aprovecharlo y nada, estar con mi hijo, con mi pareja, descansar y intentar ser feliz también en eso, que es importante. Ahora mismo, ¿notas que ahora mismo en San Sebastián hay muchos turistas japoneses? Sí, hombre, al final aquí siempre ha habido turismo y ahora teniendo el motivo de tener ataque también aquí, creo que al final influye para que venga más gente de allá. Entonces, como embajador de Ciudad de San Sebastián, ¿qué sitio concretamente, lugar, restaurante, etcétera, nos recomendarías? Bueno, creo que es típico, ¿no? Dar un paseo por toda la zona de las playas, aprovechar el buen tiempo cuando hace que es una preciosidad poder estar paseando por allí y luego ir a comer un poco o unos pinchos o dar una vuelta por la zona la parte vieja, que creo que también es bonito y es un sitio agradable. ¿Y tú nunca quisiste vivir en otro sitio, otra ciudad? Bueno, es las circunstancias que se me han dado a mí. He sido siempre muy feliz y estoy muy feliz de estar donde estoy, de vivir donde vivo y me siento un afortunado. Creo que poco más puedo pedir para mi vida, para todo lo que me rodea y la verdad que estoy muy feliz aquí. Por mi parte, última pregunta. Por favor, dinos a los aficionados japoneses un mensaje como capitán y emblema de la Real Sociedad. Bueno, nada, que al final allí sois muchos y se os nota cuando venís, cuando estáis con nosotros y al final está claro que Taque tiene mucho tirón allí y mientras Taque esté por aquí seguro que sois más, pero que gracias y que siempre sois bienvenidos. Vale, Miquel, mi hijo pequeño tiene solo una pregunta. ¿Puede? Dime, sí, Llevamos solo 10 meses en España. Él ya va a intentar preguntar en castellano. vale, Tu gol en la final de la Eurocopa fue increíble. gracias. De nada. No era pregunta. No, Muy bien, Miguel. bueno, gracias, gracias. Están jugando al fútbol Muy, así, y muy quiere bien. ser como tú. Bueno, oye, Vale, que muchísimas trabaje y a gracias, ver si hay Miguel. suerte. Venga, gracias. Hasta luego, 好 gracias。不 はい、ミケル・オヤルサバル選手のインタビューどうだったでしょうか。ご覧いただきましてありがとうございました。ぜひ皆さんご視聴ね、いただいた上での、感想、それからチャンネル登録、評価もお願いしたいと思います。まあ本当にこういう貴重な機会をいただいて、緊急にね、インタビュアーとして大役を、仰せ使ったわけですけれども、やはりミケル・オヤルサバル選手はね、こう、レアル・ソシエダのキャプテン、もうそれからね、バンディーラとして、やっぱりクラブのためにしっかりと、こういう機会にも協力しようという姿勢が本当に出ているので、まあ、スペイン代表としてね、ユーロ決勝でゴール決めたような選手なんですけれども、まあ本当におごりもなく、鼻も高くなく、本当に多分彼がデビューした時からこの10年変わってないような選手だと思うので、まあ、こういう謙虚な選手だからこそ、地元はもちろんですけれども、まあ、スペイン中、それからね、世界でも、それから日本でも愛されるんじゃないかなと。そういうね、彼の、謙虚な姿勢であったり、人間味が溢れ出るインタビューだったんじゃないかなと思いますので、まあ、本当に貴重なね、時間で、しかもね、昼時だったので、早く帰りたそうでしたけれども、若干ね、家族、子供に会いたくてというところで、まあでも、きっちりと、インタビューの、仕事を務めてくれました。ムチャスグラシアス・ミケルということで、バスク語でエスケリカスコというありがとうございますということも伝えておきたいと思います。ということで、皆さんぜひね、この、動画に対してのリアクションもお待ちしてますので、感想コメントなどもね、含めて、
リアクションください。それではまたこういう機会があれば、ぜひね、スペインから、ラリーガのね、選手なんかのインタビューを届けていきたいと思いますので、今後も、サッカーキングの、動画毎週日曜日にラリーガ班も頑張って出しておりますので見てください。それではまた、アスタラプロキシマ、さよなら。